Listo. Bien. Digamos que bueno, seguía, estaba diciendo, para comenzar el día de hoy, pues vamos a comenzar hablando del lenguaje para ubicarnos desde el punto de vista de la semiótica, porque ese es como el concepto clave de la clase, ¿no? Les decía que si uno lo compara con otras clases, todas las clases tienen como su concepto clave. En epistemología era ciencia. En teoría de la comunicación, pues era comunicación. En argumentación, pues era argumentación, no definitivamente. En este el concepto clave sí es semiótica, definitivamente, pero es que debajo de la semiótica, así como en la epistemología, debajo de la semiótica está el lenguaje. Hablar de semiótica implica hablar de lenguaje. ¿Por qué? Bastante simple, porque semiótica implica comunicación. No comunicación audiovisual, eso hay que tenerlo muy claro, no comunicación audiovisual, sino comunicación, ¿no? No, perdón, no comunicación audiovisual, sino comunicación. Semiótica implica comunicación. Evidentemente pueden decir algo como, o sea, que no implica la comunicación audiovisual, sí, sí implica la comunicación audiovisual, solo que implica cualquier forma de comunicación, audiovisual, meramente radial, interpersonal, entre animales, whatever, whatever, whatever. ¿No? Entonces, semiótica implica la comunicación y la comunicación siempre se da a través del lenguaje. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí básicamente es de lenguaje. De pronto no vamos a mencionar muchas veces el término lenguaje, pero ustedes tienen que tener presente que por debajo de todo lo que digamos se está hablando de lenguaje. ¿Qué considero yo? Considero que a ustedes en el programa les hace falta una clase de lingüística, que eso sería muy bueno, una clase de lingüística inicial, no la lingüística dura, no, inicial. Pero eso no lo hay, entonces vamos a tratar de aclarar de pronto unas cositas del lenguaje a medida que vamos dando la clase, también para que puedan llenar ese pequeño vacío ahí sobre cómo funciona eh, el lenguaje y dentro del lenguaje la lengua. Eso pues lo podemos ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, dicho eso, esta clase gira en torno al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta que cada uno responde a su manera. No cada persona, sino cada teórico. Cada teórico puede responderla a su manera, según lo que él considere. Esta definición, yo la pongo aquí, esta definición es de nuestra querida amiga Wikipedia. Como típico profesor malo, yo lo que hago es robarme las definiciones de Wikipedia, ¿no? Realmente Wikipedia no es una mala página, a veces nos soluciona problemas, ¿no? Encontrar una definición concreta de lenguaje puede ser difícil. Entonces uno se va a Wikipedia, Wikipedia le da a uno una definición que no es la mejor del mundo, definitivamente no es la mejor del mundo, pero que es una definición que señala varios de los puntos centrales. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es un sistema de comunicación, en efecto, el lenguaje está para comunicar, estructurado, para el que existe un contexto y un contexto de uso, perdón, y ciertos principios combinatorios formales. ¿Qué quiere decir eso? De entrada, lo que sabemos, el lenguaje nos permite comunicarnos, pero no nos comunicamos de forma garete, no nos comunicamos de forma desordenada. En general hay una estructura, y no me refiero solo a las oraciones, sino que también hay unas estructuras de carácter social. Aparte del lingüístico, también hay unas estructuras de carácter social. Por ejemplo, si yo voy a un banco y voy a sacar dinero o voy a abrir una cuenta, yo no llego y digo, hola, buenas, ¿qué hubo, amiga? ¿Cómo estás? Mira, ven acá, yo necesitaba que... No, 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 uno llega en un tono un poco más formal, ¿sí? Entonces, ahí hay como una estructura social que está detrás del lenguaje y que está mediada por el contexto, ¿cierto? Pero también hay unas formas en las que uno estructura su discurso. Cuando ustedes escriben un texto argumentativo y yo se los corregía, obviamente la corrección era porque quizá no estaban estructurando el lenguaje como se debía. La clase pasada hablábamos, por ejemplo, de que en el español tenemos una estructura SVO. ¿Quién me recuerda un poco qué es eso de la estructura SVO? ¿Quién lo recuerda? Sujeto, verbo y objeto. Muy bien. Sujeto, verbo y objeto. ¿Y quién me da un ejemplo? Alex Ajá, come en la ajá, mañana. en la mañana. Bueno, el en la mañana no es un objeto, pero la estructura está bien. Eso sería un complemento a circunstancia, pero eso no lo vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a ponerle come manzana. Come chicharrón. Bueno, come chicharrón.
come chicharrón en la mañana. Esto es un complemento circunstancial. Eso lo verán cuando estén en su maestría en lingüística, luego de que decidan que la comunicación audiovisual no es lo suyo, sino la lingüística. No, mentira. Pero sí, eso sería una estructura. Sería muy diferente, y eso ya lo vimos, que yo dijera, por ejemplo, chicharrón, Alex, por la mañana, no, en la mañana, come. Si lo decimos así, es posible que la persona con la que estamos hablando nos entienda, ¿no? Pero sin duda alguna es un poco raro, ¿no? Es una manera un poco rara de hablar. Y si pegamos muchas oraciones así en ese orden, de pronto ya el texto sí no se entiende. Entonces hay una estructura de cómo armamos las oraciones, pero también hay un contexto que tiene una estructura donde esos enunciados entran a jugar un papel. Una oración como Alex come chicharrón en la mañana no tiene problema, se la podemos decir. Si me pregunta mi profesor, Alex, ¿por qué está así de gordo? ¿Qué sé yo? Profesor, lo que pasa es que Alex come chicharrón en la mañana. No hay ningún problema. Si nos pregunta el mejor amigo de Alex, también lo mismo. Oye, ese man, ¿por qué está tan gordo? ¿El tronco de barriga que tiene? No, es que Alex come chicharrón en la mañana. Ese es su desayuno. En vez de comer fruta o X cosa, come chicharrón en la mañana. No hay problema, ¿cierto? Pero sí hay otras expresiones, y eso es una cosa que uno sabe, que ya sí hay que utilizarlas dependiendo de la persona. Si vamos donde el cura a pedirle, qué sé yo, que nos bendiga, que nos bautice el niño, tenemos nuestro bebé recién nacido y queremos un bautizo, no llegamos y no les decimos, oh, ¿qué hubo, padre? ¿Qué más? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la vaina por aquí? Oiga, venga acá, yo necesito una vaina. Usted puede hacerme el favor y usted me bautiza el pelado, que ajá, de todas maneras, usted sabe ahí para que se le quiten los pecados, esos que trae la vaina, ¿no? Sí, hay gente que lo dice así, profe. Exacto, bueno, ese es un buen punto, ¿no? Hay gente que lo dice así y eso puede estar mediado, por diferentes factores. Puede estar mediado por el carácter social, puede estar mediado también por quién es el padre, porque de pronto el padre es mi amigo, mi pana, vivió toda la vida en el barrio y ahora lo mandaron para acá. Entonces pueden haber diferentes factores. Pero no es cierto que cuando nos encontramos ante esas situaciones nosotros chocamos un poquito. O sea, de pronto estamos en la iglesia y nos están diciendo eso y de repente, no estoy muy seguro porque Esteban nos está mostrando su barriga por la pantalla, por la cámara, pero bueno, de pronto llegamos a la iglesia y escuchamos esa manera de tratar y se nos hace un poco rara, ¿no? Dependiendo del padre, puede haber una ofensa o puede haber asumirlo con naturalidad. Eso también es cultural, ¿sí? Entonces, dicho eso, nos comunicamos con base en una estructura que también está dentro de un contexto de uso, es decir, podemos usar ciertas cosas en ciertos espacios, y de principios combinatorios formales. Eso tiene que ver con la estructura de lo que estaba hablando. Vamos a dejarlo hasta aquí. Básicamente eso es lo que sucede. De hecho, una de las cosas que nos ha generado, me causa mucha gracia porque viendo, por ejemplo, lo que pasó ayer en su clase con Felipe, y por ejemplo, ahora que le dije a Esteban que se le dio la risa, pero no era nada, o sea, como que se le bajó la cámara. Es bien interesante porque el entrar dentro de este mundo virtual ha hecho que algunos códigos que solemos tener dentro de ciertos grupos se rompan, pero sin querer. Yo no sé si ustedes escucharon el caso del muchacho que estaba en su casa y se fue a tomar se fue a bañar, se fue a la tina, y estaba tomando la clase desde la tina, pero se le activó la cámara y toda la clase la vieron desde la tina, fue en los Estados Unidos. El tipo lo expulsaron de la clase, no sé si de la universidad, pero sí de la clase, ¿no? Son cosas que se han venido a romper ahora con la pandemia, con esta virtualidad, porque no hace parte de los usos comunes que uno haga en ciertos contextos. Entonces, así como hay un comportamiento que debemos tener en cierto lugar, en la misa no nos ponemos a gritar, ni a mamar gallo, ni nada. De esa misma manera, también hay cosas que se hacen así con el lenguaje. ¿Sí? Bien, hasta ahí creo que no hay problema con eso. Existen contextos tanto naturales como artificiales. Eso tiene que ver con, eso no lo vamos a tener en cuenta, pero eso tiene que ver con que hay formas como naturales de expresar las cosas y hay formas artificiales de expresar las cosas. Algunas cosas naturales las expresamos involuntariamente y otras artificiales,
pues son voluntarias, ¿no? Si a mí me duele la panza, y si yo estoy en clase con ustedes aquí y me duele la panza, y ustedes comienzan a escuchar el jo, 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 ese es mi cuerpo de alguna manera manifestándose, pero de forma natural. Eso no es algo que yo esté planificado, que yo esté planificando, o que yo diga voy a moverme así para que mi cuerpo suene, ¿cierto? Eso es natural. Artificial sería, y van a decir, ¿por qué artificial? Eso lo vamos a ver en un momento. Artificial sería si yo lo dijera. De pronto a mí me duele la panza, me duele horrible, pero la única manera de que ustedes se enteren es que yo lo diga, me duele la panza. Esa es una manera artificial de usar el lenguaje. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué quiero decir con artificial. Desde un punto de vista más amplio, la comunicación indica una característica común a los humanos y a los animales, es decir, todos podemos comunicarnos. Sin embargo, sabemos que el ser humano tiene un sistema un poco más estructurado, ¿sí? Los humanos desarrollan un lenguaje simbólico complejo que se expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. Eso lo vamos a ver en un momento dado, aunque no siempre es con signos gráficos. Y eso también lo vamos a ver. Todo por relax, esta es la introducción. Mientras que los animales generalmente se comunican por signos sonoros, qué sé yo, como con señales, olfateando, moviendo la colita, si es perrito, ya no utilizan tanto el lenguaje oral. ¿Dudas hasta ahí? No. No, Bueno, señor. creo que sí las hay, pero las vamos a aclarar en un momento. Qué tonto ya se había dado. En primera instancia, vamos a mirar algo. El lenguaje es una facultad simbólica y sémica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? El lenguaje no es la realidad. El lenguaje representa la realidad. ¿Sí? ¿Cómo así? Relax. Si a mí me duele la panza, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo saben ustedes, cómo se enteran ustedes que a mí me duele la panza? Hablando o Profe, por sus gestos. con O sobándose la barriga. Sobándome la barriga. Los gestos más que todo. Pero bueno, el primero que me dijo Cielo es como el más concreto, ¿no? Creo que fue Cielo, hablando, Ajá, también. diciendo. Diciendo. Porque bueno, uno puede dolerle la panza y uno de pronto uno pone cara así de... Y de repente alguien viene y dice como que te duele la barriga. No, el pie porque ayer me lo torcí, me está doliendo ahora. No, no siempre, ¿no? Ahora de pronto puedo tocarme la barriga y es como que te duele la panza. Bueno, ahí sí es un poco evitable, pero si me toco por aquí, por la cintura, de pronto es, ¿te duele la panza? No, me duelen los riñones. La forma más concreta de saber si a uno le duele la panza es diciéndolo, me duele la panza. Pero en efecto, como ustedes me han dicho, también hay gestos, sobándome, haciendo tal cosa, poniendo malas caras, etcétera, etcétera, etcétera. Dame un segundo lo que voy conectando, que ahorita me dice bye. Esa es la forma más común. Ahora, esas palabras, cuando yo digo me duele la panza, no son el dolor, sino soy yo representando la realidad. ¿Sí está claro? No, todavía no. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es muy difícil verla. Supongamos que a ustedes les duele la panza porque se tomaron, qué sé yo, un chipi chipi, unos camarones ahí, quién sabe qué chuzo horrible, con quién sabe qué gérmenes, y ustedes no tienen la capacidad de ver la bacteria atacando y sentir el dolor. Ustedes no tienen esa capacidad. Eso está pasando en el estómago. Y por mucho que a mí me duela y yo te diga, esto me está doliendo como el X cosa, ustedes no tienen la capacidad de verlo, de vivirlo, ¿sí? La realidad de mi dolor, ustedes solo la pueden conocer si yo la expreso, ¿sí? O sea, el lenguaje está representando esa realidad, no es la realidad. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo?
Sí, profe. Bien. Profe, no entendí, no quedó muy claro a mí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que bueno, vamos con el dolor, luego vamos con otros ejemplos. Pero el dolor que tú estás sintiendo ahora mismo, de pronto tú tienes un dolor, Víctor, creo que fue Víctor el dolor, tienes un dolor, el dolor que tú estás sintiendo, esa es la realidad es que tú tienes un dolor, te duele la panza. Pero para yo enterarme de ese dolor, no hay manera de que yo pueda vivir tu dolor. Eso es imposible. La única manera de que yo sepa cómo es tu dolor es que tú me lo cuentes. La realidad es que tú tienes un dolor. Pero para yo enterarme, yo no puedo ver esa realidad. Yo me entero, ni puedo sentirla. Yo me entero porque tú me la cuentas. ¿Sí? Ok, Entonces, profe. como tú me la estás contando, yo lo que estoy viendo no es la realidad. Estoy viendo la manera en la que tú manifiestas a través del lenguaje la realidad. ¿Sí está claro? Clarito, clarito. Bien. Dicho eso, bueno, no sé si entiendan, pero ¿alguien sabe qué es esto? ¿Alguien ha visto esto antes? La revista de la universidad, ¿no? Muy bien. Esta revista hace parte de la realidad. Es una cosa que nosotros vemos. Esto es real. Le puedo pegar, la puedo escupir si quiero, puedo leerla. Esto es real. Pero, por ejemplo, si yo la tiro en el suelo y viene José David y entra a la habitación y yo le digo, José David, hazme el favor, pásame la revista. ¿Cómo sabe él qué tiene que pasarme? ¿Cómo sabe? Pregunta muy fácil, es una pregunta muy fácil. La respuesta es tonta. ¿Cómo sabe él que tiene que pasarme? Porque se supone que es una revista. Claro, pero ¿cómo se enteró él que tiene que pasarme la revista? Por lo que usted le dijo. Usted se lo dijo. Evidentemente, porque yo se lo dije. Ahora, ¿cómo sabe él qué objeto tiene que pasarme? Él lo sabe porque yo se lo dije. Una cosa es el objeto, que es el real, si lo están viendo, y la otra es la palabra que yo uso para representar este objeto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Son dos cosas diferentes. El amor le da carro, el amor le da plata, el amor le da una casita en Llano Grande. Jamás. El amor... Sí, el micrófono. Sí, gracias, cielo. Un momento incómodo. Cielo, deja TikTok a un lado, gracias. Ok. Bien. Una cosa es el material, lo que existe en la vida real, y la otra es la palabra con la que llamamos esa cosa. ¿Sí está claro? Si están perdidos, Profe, díganme. Como el agua. Profe, eso era lo que usted decía en cuanto a que uno decía algo y como que ya la mente llevaba como esa forma de, no sé si me... Es como que usted nos dijo un tiempo, en la clase pasada, que era como que uno decía una cosa y ya la mente lo sabía como solamente porque ya la mente lo sabía. En ese caso él se refería a como lo que uno ya desde niño sabe, o sea, el orden de las cosas. Exacto. Yo me refería al orden de las oraciones. Sí, sí. No, eso también puede tener relación, pero es diferente de lo que estoy puntualizando ahora mismo. ¿Sí? Dicho eso, ya, habiendo entendido eso, decimos que el lenguaje es una facultad simbólica y sígnica. Bueno, esa palabra simbólica con la que arranca de alguna manera el texto, hay que tratarla con pinzas porque luego vamos a ver por qué. Pero de pronto decirle simbólico no está tan bien, vamos a quedarnos con sígnico. Es una facultad sígnica. ¿Qué quiere decir sígnico? Sígnico está en relación con la palabra signo. Lo sígnico, evidentemente, como es claro, el lenguaje es sígnico. Es sígnico. Sígnico se relaciona con signo. ¿Sí? ¿Y qué es un signo? Vamos a tener una definición muy inicial. Un signo es una representación de la realidad. Sí, esta es como una definición inicial.
¿Qué quiero decir yo con eso de representación de la realidad? Bueno, una cosa es la realidad y la otra es cómo la representamos. Profe, Dime. es como el ejemplo, yo no sé si fue usted que nos dijo sobre el uno, que si uno dibuja un uno en un tablero, eso es el dibujo de un uno, más no un uno en realidad. Exacto, aunque eso era un poco en clase de epistemología, si no estoy mal, y por ahí va un poco la cuestión, más o menos, porque en ese caso era en otro contexto. Pero por ahí iría, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos con el lenguaje es signo, representa otra cosa. Pongamos un ejemplo. Sigamos hablando del lenguaje oral. Pongamos un ejemplo. María comió pollo. ¿Quién es María? El sujeto, bro. Sí, pero en la vida real, vamos a olvidarnos de la lingüística. ¿Quién es María? Una chica. Una chica. Entonces, la palabra Del barrio. María, la palabra María representa una persona. ¿Sí? ¿Qué hizo María? Se comió el pollo, profe. Comió, por ahora comió. La palabra comió o el verbo comer representan una acción, pero no es el estarse metiendo, no, eso es una palabra que representa esa acción. ¿Sí? ¿Y qué se comió? Pollo. Pollo. La palabra pollo representa el objeto de la realidad que se están comiendo. ¿Sí? Dicho eso, este soy yo, esta es mi tacita en la que me sirvo agua y, ¿sí me ven? Es una escena de un tipejo con una tacita tomando agua. Esta es la realidad. De pronto me veo ridículo haciendo esto, pero es verdad, esa es la realidad. Ahora, Daimer, pregúntale a Ricardo qué estoy haciendo yo. Pregúntale qué está haciendo Alex. Daimer, gracias. Ah, ok, es que pensé que estaba poniendo un ejemplo, no que le preguntara. Daimer, pregúntale a Ricardo y Ricardo, por favor, respóndele. Ricardo, ¿qué está haciendo Alex? Estaba atragantando con un vaso de agua. Bueno, me estaba atragantando, en parte sí, porque no terminaba en el pinche ejemplo. Pero, exacto, esta escena de mí tomando agua es la realidad. Las palabras que utilizó Ricardo no son Alex tomando agua. Es la manera en la que se representa esa escena. ¿Sí está claro o se confundieron? Claro. Está claro, profe. Entonces, cada palabra que nosotros utilizamos cuando hablamos realmente no es una palabra, no es la realidad. No es lo que vemos, no es lo que hacemos, es una representación de la realidad. Entonces decimos que el lenguaje es sígnico porque el lenguaje representa nuestra realidad. El lenguaje no es la realidad, el lenguaje es la manera en la que tenemos de representar la realidad. Entonces, si Daimer, por ejemplo, va en su bicicleta y se lo lleva un camión por delante y la cabeza sale volando por allá, y viene, qué sé yo, el que estaba con Daimer en el momento, que era Juan, y sale corriendo y llega donde la madre de Daimer y dice, señora no sé quién, imagínese que a Daimer se lo llevó un camión y le arrancó la cabeza. ¿Qué va a pasar con la mamá de Daimer? Se va a desmayar, se va a asustar, va a llorar, va a hacer un montón de cosas. Pero, ¿cómo sabe ella? Si ella no ha visto a Daimer, ¿cómo lo sabe? Por el lenguaje. Porque Juan le representó la realidad a través del lenguaje. Bueno, Daimer no tiene mamá, pero ese era un ejemplo. No te preocupes, ya somos dos. Eso era un ejemplo. ¿Sí está claro? Claro, profesor, claro. Entonces, una cosa es lo que está pasando y la otra es lo que vemos. Vamos a poner el típico ejemplo, que a mí me gusta, esto que es, mesa, bueno, este no, este lo vamos a mirar, vamos a ver una cosa. Qué sé yo, cruzar a la derecha. Si uno va por la calle en su carrito y uno ve esta señal, por ejemplo, yo soy fan de las señales de tránsito para la clase de semiótica porque realmente es la forma más fácil de explicar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir cruza a la derecha, posiblemente hay un doblar a la derecha, no sé, yo no me sé las señales de tránsito bien.
pero ahí está como un cruzar a la derecha, ¿cierto? O sea, el camino dobla, posiblemente, no lo sé. Esta significaría, ojo, usted no puede cruzar. Aquí no estamos viendo la realidad, estamos viendo un símbolo que nos está indicando qué podemos o qué no podemos hacer. ¿Está claro? Lo mismo pasa con las palabras. Cuando ustedes van al centro comercial y de repente van por un pasillo y su mamá les dice, tráeme el arroz, y ustedes no saben en qué parte está, ¿ustedes qué hacen? Levantan la cabeza y leen donde diga arroz. O sea, aquí están los arroces, los granos, y pues de esa manera llegan al pasillo. En el letrero ustedes no están viendo arroz puesto, están viendo es la palabra que les está indicando que en ese pasillo hay arroz. ¿Está claro? Clarísimo, profe. Listo. En ese sentido, el lenguaje es sígnico, es decir, nos permite representar la realidad porque reemplaza otra cosa. ¿Esto qué es? Esto es una cosa que tiene 4 cositas aquí, tiene 4 cosas acá y tiene una cosa plana encima. Y nosotros le llamamos mesa. Esta es la realidad y nosotros la llamamos mesa. Esta es la manera en la que lo representamos a través del lenguaje. ¿Sí? Por eso el eterno problema con las mamás. Mami, no encuentro mis medias. ¿Dónde están? Búscalas en la mesita. No las encuentro. Entonces llega la mamá al cuarto y los ve a ustedes abriendo el closet y rebuscando. ¿Qué dice la mamá? No te dije que en la mesa. ¿Sí? O sea, es la manera de representar. ¿Ah? O en ocasiones cuando dicen no en el puesto, no dicen como dar un objeto, sino como que en el puesto, hey, pásame esa vaina. Bueno, ese es un buen ejemplo, eso es un buen ejemplo porque ¿cuál es el Ahí problema? en el cosito ese que está ahí en el cuarto. Muy bien, pero ese es un buen ejemplo porque ¿cuál es el problema con la palabra cosito? Porque su mamá les dice, ahí en el coso del cuarto y ustedes no lo encuentran. ¿Por qué? Porque cosito. Hay un problema de comunicación. En efecto, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema con la palabra cosito? ¿Cuál es la diferencia entre cosito y mesa? Porque la utilizamos para varias cosas. Exacto, porque el cosito se utiliza para varias cosas. La diferencia entre cosito y mesa, como cosa curiosa, pueden decirle, mamá, sé más sígnica, por favor, si quieren la próxima, diciéndolo. Profe, pero si ella dice, pásame, por ejemplo, la cuchara que está al lado, el cosito ese que está al lado de la cama, uno sabe obviamente que es el nochero. Claro. Porque la cama le está indicando. Exacto, porque el es más directo. Es más amplio. Pero si tu mamá tiene un montón de cosas en su cuarto y te dice, tráeme el cosiaco que tengo en el cuarto. O tiene 3 mesas al lado de cada cama. Exacto. Entonces, la palabra coso o cosa abarca muchas más cosas que la palabra mesa. O sea, la palabra cosa tiene más significados que mesa y como tiene más significados, puede ser más ambigua la situación y es más difícil saber qué nos quieren dar a entender. ¿Sí está claro? Eso es lo que pasa con las mamás cuando nos dicen, pásame la cosa esta, ¿no? Es lo mismo que pasa si estamos en clase aquí mismo y yo digo, por ejemplo, ¿quién será? No sé. Digo, Sebastián, respóndeme tú la siguiente pregunta. Y resulta que hay como 3 Sebastián en la clase porque en todos los semestres hay como 3 y 4 Sebastián. No es igual a decir Daimer, que es un nombre relativamente único, por lo menos en el programa. No he visto otro Daimer, ¿cierto? Entonces, es una diferencia. O una Yerlin, que es un nombre bastante único dentro de todo el programa. Entonces, ahí está. Cuando una cosa, su nombre se repite, puede ser un poco más ambiguo. Cuando el nombre es más específico, es más fácil indicar lo que está pasando. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, yo no. No, profe. Bueno, dicho eso, el lenguaje no solo nos sirve para representar objetos, sino también acciones. Por ejemplo, esto aquí que estamos diciendo, el man está aquí. ¿Qué diríamos de esta imagen? Trotando, corriendo, haciendo ejercicio. No sé. Trotando, corriendo. Está practicando atletismo, es decir, nos permite reemplazar acciones, nos permite un montón de cosas. Y no solamente acciones y objetos y realidades, sino incluso relaciones. Aquí, por ejemplo, yo no puse, acá puse mesa, pero acá puedo poner simplemente abajo, correr, trotar, practicar atletismo, no, esto me lleva a tilde. Practicar atletismo. Son maneras de representar esa imagen, ¿no?
Es más, no necesariamente, si yo pregunto, ¿cuál es la acción? Eso me lo pueden decir, pero de pronto hasta podríamos uno escribir todo un enunciado con base en la imagen. El man de camiseta roja está corriendo, ¿sí? Y uno está representando ahí toda la imagen. A veces el lenguaje nos ayuda a representar cosas, acciones, pero incluso relaciones. En esta oración, cada cosa tiene su significado. De es porque el man tiene puesto una camiseta roja, podríamos cambiarla por con, pero si yo pongo el man y ahí como que eso no es lo que está pasando en la imagen. Fíjense que de ese de nos está indicando que es que el man tiene puesta una camiseta roja, pero ese de tiene ese papel, también está representando una realidad. Porque si yo simplemente lo pongo y pongo el man camisa roja, ¿eso qué es? El man camisa roja es una comunidad, es que, no. Coloco el de que nos indica que el man tiene una camisa roja, o sea, la relación que tiene el man con la camisa. ¿Cuál es la relación? De propiedad. El man es el dueño de, lleva puesta. ¿Sí? No solamente sustantivos y verbos, sino muchas veces otro tipo de palabras. Por ejemplo, vamos a suponer que estos son Juan y María. Juan y María viejitos, Juan y María jóvenes, Juan y María igualmente jóvenes. ¿Cómo están aquí Juan y María? Están ancianos disfrutando. y están Sí, disfrutando. pero su relación espacial, están dándose la espalda, están De frente. De frente. Están bien y de frente. frente a Frente a frente, frente. Como en comunidad. ¿cierto? Exacto, Face entonces yo to face. puedo decir face to face. Ese término se ha extendido mucho, entre otras cosas. Yo puedo decir Juan está frente a María. Pero en la foto joven, vamos a ponerlo mejor a la inversa. Bueno, vamos a dejarlo así. Pero en la foto un poco más jóvenes, ¿cómo están? ¿Están frente a frente? ¿Juan está frente a María? Juan está al lado de María, ¿cierto? Es diferente. Es decir, ya nos dimos cuenta que enfrente y al lado son maneras de representar la realidad. En la última, ¿cómo están? Juan está ¿qué? Se está alejando. Juan está, vamos a dejarlo en... De espalda. Vamos a dar lejos, vamos a ponerlo Detrás. lejos. Alejándose. De espaldas. Bueno, lejos, alejándose, de espaldas a María. ¿Sí? Fíjense cómo el lenguaje nos ayuda a describir. No solamente estamos hablando del verbo estar, ni de las personas, Juan, sino también de cómo se relacionan. Y cada cosa nos indica algo. Por ejemplo, hay términos que podemos saber el género de la persona, en algunos casos, aunque eso hay una lucha ahí lingüística, solo a través del artículo, ¿no? Eso se ha luchado un poco, pero hubo una época en la que se hablaba de juez y podía ser la o él. Últimamente ya se puede decir la jueza, pero hubo una época en la que había que decir la juez. Entonces, para poder saber de pronto el género de la jueza, había que decir la, ¿no? Entonces, cada palabra que decimos nos está transmitiendo un significado y un pedacito de la realidad, aunque nosotros no lo notemos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, bro. Bien, dicho eso, ese hecho de que las palabras no sean la realidad, sino que son una representación de la realidad, es lo que hace que tengan que ser estudiados. Pero, bueno, mentiras acá. Pero no necesariamente todo el lenguaje que utilizamos es de tipo verbal. ¿Qué es el lenguaje verbal? El lenguaje verbal es aquel que utilizamos con palabras, ¿sí? Utilizar palabras, ese es el lenguaje verbal. No siempre todo lenguaje que usamos es verbal. Hay otras formas de lenguaje que no son verbales. Pero antes de eso, antes de meternos a ese punto de aquí abajo, vamos con arriba. Entonces, antes de irnos a establecer formas de lenguaje o maneras en las que se puede usar el lenguaje, vamos a tener en cuenta algunos aspectos de qué nos permite hacer el lenguaje. El lenguaje nos permite, como ya lo hemos visto, representar al mundo. Con el lenguaje podemos decir qué está pasando en el mundo. Por ejemplo, Yerlin.
¿Qué están haciendo en tu casa, en la sala, en este momento? Viendo televisión, ¿Qué están viendo? el noticiero. El noticiero. ¿Cómo sabemos que en la casa de Yerlin están viendo el noticiero hasta ahora? Porque ella nos comunicó con el lenguaje, o sea, nos permite mostrar la realidad. Y eso lo hacemos a diario, ¿no? Cuando le contamos el chisme al amigo, el chisme a la amiga. Imagínate que la vecina de enfrente la dejó el marido. Tuvieron una pelotera, pero fue que el man se la pilló, que ella metía al otro en la noche. ¿Cómo están? ¿Qué estamos haciendo? Representando una escena a través del lenguaje. ¿Sí? Eso se puede hacer. Segundo, establece relaciones sociales. ¿Cuántas veces cualquier coqueto no está en un sitio y de repente se acerca a otra persona y le dice, me haces el favor y tienes la hora? Bueno, gracias, estoy esperando a alguien pero no ha llegado, ¿te molesta si te acompaño? Nos permite relacionarnos con el otro. A veces no porque queramos transmitir un mensaje, sino porque queremos conocer a la persona, no queremos establecer una relación. A veces sí queremos transmitir un mensaje. A veces yo soy profesor nuevo y ustedes me escriben para decirme, profesor, no tengo el link de la clase, puede enviármelo, y ahí estamos estableciendo una relación social, entablando una comunicación para diferentes beneficios. Eso también nos lo permite el lenguaje. Es un vehículo de comunidad, es decir, a través del lenguaje armamos comunidades, ¿no? Imagínense que están en un país, están recién llegados, no tienen idea de nada, no tienen idea de la lengua y están en qué sé yo, vamos a decir Rumania. Y ustedes no tienen idea de rumano. Y de repente están como que tratando de pedirle a la persona, al mesero, ustedes que no saben cuál es la comida de allá, le quieren decir, dame una arepa de huevo, wow, arepa, ¿tienes arepa, huevo? Y el mesero no les entiende, ¿no? Y de repente viene otra persona que de pronto es latina, de pronto colombiana, y les dice, mira amigo, aquí la arepa de huevo no se consigue, aquí la arepa no es un plato tradicional, ¿no? Y ustedes le preguntan enseguida, ¿tú eres colombiano? Sí, claro, yo soy colombiano. Yo hago arepas de huevo, pero las hago en mi casa, no las hago para allá. Se pusieron a hablar, se volvieron amiguitos y armaron una comunidad. Es decir, uno entra a la comunidad de personas. Eso en la actualidad no se ve mucho. Pero pensemos que en el pasado, cuando se armaron los pequeños pueblos, en parte se armaron porque comenzaron a compartir cosas, ¿no? Si yo le llamaba a esto por ejemplo, porque así comenzó el lenguaje, no es una burla, y los demás me entendían que cuando yo decía me refería a la taza, por ahí comenzamos a unirnos. Hay un mito, bueno, lo siento, yo lo considero un mito, posiblemente ustedes no, que se llama la Torre de Babel, y está en la Biblia, ¿no? La leyenda de la Torre de Babel, de este rey que era demasiado presumido, y entonces Dios como castigo, estaban construyendo la torre más alta que iba a llegar al cielo, y Dios como castigo dividió su pueblo en lenguas. Les dio a cada uno diferente lengua. Y cada uno se fue como por su lado con su grupito. Es decir, el hecho de que tuvieran el mismo lenguaje los ayudó a unirse. Eso pasa. ¿Sí? También nos permite expresar emociones. Me siento triste, estoy deprimido, estoy feliz, estoy alegre, estoy preocupado, nos permite expresar emociones. Eso nos permite el lenguaje. No solo representar realidades, eso es una representación de la realidad, pero que ya está mediada por las emociones. Y nos permite, pues, transmitir percepciones, ideas, opiniones, resolver conflictos, ¿no? Uno puede resolver conflictos, no conflictos graves, también, pero pueden ser un conflicto simple, ¿no? De pronto Yerlin tiene que hacer un trabajo y dice, yo sé que el profesor me dijo que el trabajo era con, qué sé yo, con Gabriela y me dijo otra persona, pero no sé quién es. Yo no sé si es Marta o si es Olga. Y entonces viene Daimer y le dice, no, tiene que ser Olga porque Marta está en mi grupo. Bueno, Dara, ahí se resolvió el conflicto, una pequeña disputa, no, una pequeña confusión que había, ahí se resolvió. Eso nos lo permite el lenguaje. De hecho, el ejemplo el ejemplo ridículo que puse de la arepa de huevo es un conflicto. Y se puede resolver ¿cómo? Como si ese amigo o ese conocido que también es colombiano viene, te explica, aquí no encuentras arepa de huevo, aquí lo más que puedes encontrar es esto. Y entonces él habla con el mesero y le dice, mira, en rumano, ¿no? Yo no hablo rumano, pero en rumano le dice, mira, puedes traerle a él este plato. Y bueno, listo. Y ahí se resolvió un conflicto. El lenguaje ayudó a resolverlo. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Cómo van? ¿Cómo van? En contraste con la última clase, ¿qué tan enredados estamos?
¿Ha sido fácil? Pues como Mucho mejor. se leyó, se entiende un poco más. Usted lo que está es como aclarando un poco más y Bueno, profundizando. sí. Aunque yo creo que parte de las cosas que he dicho no estaban tanto en la lectura, sino como una manera así muy superflua, pero listo. La Dicho hice de eso, otra manera. dicho eso, ¿todo eso se puede hacer solo a través del lenguaje verbal? No. Hay muchas maneras de hacerlo. Sí, qué sé yo, están en su casa, resulta que, vamos a poner un ejemplo, no sé, vamos a cambiar de nombre. Víctor se va de rumba hoy con Dairo Banda, se van de rumba hoy, ahí están, listo, tal, hoy nos vamos de rumba en la nochecita, ya lo tenemos todo planeado. Víctor dice, tú déjame que yo nada más llego a la casa, aviso que me voy por una fiestecita contigo y me dan el permiso. Eso enseguida porque yo me porto bien. Vamos a ver que cuando Víctor llega a su casa, encuentra a la mamá molestísima. Se acaba de enterar que Víctor hizo no sé qué cosa, hizo un desastre que no debía haber hecho y que Víctor pensó que la mamá no se iba a enterar y lo está esperando y apenas que lo recibe, comienza la cantaleta. Tú tal cosa, tú lo otro, tú quieres andar en la calle y haciendo tus cosas. Y ese amiguito tuyo, Dairo Banda, que lo que es un X cosa, y comienza a regañarlo, comienza a regañarlo. En ese momento, están en la sala y viene el señor Víctor y se sale de la sala, se va hasta la terraza y en el momento ve donde viene Dairo, ya vestido con la pinta para la rumba y tal. Y viene Víctor y así, medio gritado, medio en voz baja, le dice, hey, no, vete, que mi mamá está molestando. Mañana nos vemos, ¿cierto? ¿Qué utilizó para darle la información? ¿Qué utilizó para transmitirle el mensaje? Palabras y actitud. Palabras, actitud. Vamos a, muy bien, palabras, actitud. Palabras Y está bien, pero actitud. actitud. Palabras estaba bien, pero actitud, ok. Pero resulta que Víctor le tiene mucho miedo a su mamá. Entonces él no puede decir eso en voz alta, porque si él dice eso, la mamá de pronto va a escucharlo y va a salir enseguida a cascarlo y a decir y a tirarle cosas, la chancleta a Dairo que viene por allá por la esquina, ¿no? Entonces Víctor no puede, dame un segundo, José David. Víctor no puede utilizar las palabras, ¿no? No puede utilizarlas porque la mamá se lo pilla. No puede hablar no puede hablar en este tono así de no puede porque Dairo no le va a entender. Sino que ¿qué hace? En efecto, como nos está diciendo Isaac, utiliza señas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, El amigo lo interpreta. exacto. El amigo lo interpreta enseguida la seña y sabe que no tiene que ir. Exacto. De pronto Dairo no va a saber realmente qué está pasando, pero ya Dairo va a entender el mensaje de que lo mejor es no llegar. En ese sentido, muchas de las cosas que hacemos no necesariamente necesitan lenguaje verbal. Pueden utilizar otras formas de lenguaje. Profe, por ejemplo, pienso que los olores, eso no está en una parte, están cocinando carne o algo así por el tipo de olor. No aplicaría ahí. En ese contexto específico o en un ejemplo concreto, no. Pero sí podría aplicar en otros espacios. No se me ocurre ninguno, pero claro, los olores es un tipo de signo. Sin duda alguna, los olores son un tipo de signo. José David, no sé si me vas a decir algo. No, profe, estaba confundido y ya con la explicación que hizo después entendí. Porque le iba a preguntar que si era un síntoma, porque usted estaba diciendo de que por el miedo de que él sienta a su mamá, entonces no podía comunicarse bien. Entonces me confundí porque prácticamente es la forma de expresarse de acuerdo a un sentimiento o algo que le produce algo. Pero de acuerdo a la explicación que hizo bien con las señas y todo, vendría siendo una señal como tal. Ok, te escuché un poco chueco, pero creo que entendí lo que me estabas diciendo. Bueno, si él nos dice con un mensaje de texto, sí, pero un mensaje de texto ya seguiría siendo lenguaje verbal, solo que escrito, ¿no? Yo quería poner el ejemplo con otro tipo de lenguaje. Eso también nos puede pasar en otro espacio. De pronto, Juan está en una fiesta, no sé, y ve una chica, y a él le gusta la chamaca, la ve bonita, le parece atractiva, y él tiene dos salidas. Por un lado, él puede de pronto, no sé, se me ocurre que él puede acercársele y decirle, hola, ¿cómo estás? Y tantear el terreno para ver si la chica, bueno, él dice directo al grano, él va y dice, hola, niña, él puede hacerlo,
Pero la otra forma de saber si él le gusta, de pronto se apunta de mirada, de pronto él es tímido y lo que hace es buscar a la mirada y la mira, entonces él dice, uy, sí me miró, y entonces se sonríe, suelta la sonrisita, y ahí entonces ella se pone coqueta y está tomándose su juguito y chupa el pitillito como con penita, pero para demostrarle de que sí hay un agrado, y entonces ya él llega y él le dice, mira, ¿quieres bailar o algo? Ya él no tuvo que haber hecho todo el preámbulo, él se dio cuenta que él sí le agradaba a ella, él le mostró a ella a través de los gestos que él también se agradaba, y ahí de pronto ya ahí comienza el coqueteo, ya en serio, ¿no? Él no tiene que hacer todo el proceso de ir y primero presentarse, y primero ver qué tal le cae, y primero llamarle la atención con palabras, echarle la parla para que la palabra se interese, no, porque de pronto a través de los gestos ya lo consiguió, ¿sí? Son maneras de pronto de comunicarnos, no siempre necesitamos las palabras directamente, ¿cierto? Dairo nos dice, nos habla de las señales de tránsito. En efecto, de pronto no es tan común porque un buen conductor se la sabe, pero por ejemplo, si nosotros vamos en una calle y en la calle no hay señales de tránsito porque resulta que en ese pueblo hay ladrones y se roban las señales de tránsito para venderlas, de pronto yo puedo ir guiando a mi compañero y decirle, por esta tienes que doblar porque en la otra no te permite doblar a la izquierda. Entonces mejor doblemos por esta a la izquierda porque por la otra no se puede. ¿Sí? Puedo utilizar las palabras o simplemente, si en el pueblo ya están las señales de tránsito bien puestas, la persona lo va a ver en la señal y va a poder doblar, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser necesariamente con palabras. Un ejemplo muy básico. Cuando un chico y una chica se gustan, usan lenguajes no verbales. Inicialmente puede que sí. O incluso en la relación. Uno se da cuenta como que él ya no me quiere, porque ya los ojos no le brillan cuando me habla. ¿Qué es eso de que ya no le brillan cuando...? No, pero es mentira, sí pasa. Un ejemplo muy básico. Ustedes se van de tour y están en Europa y de repente ven un man con una camiseta amarilla, con azul, perdón, una camiseta amarilla con algunos cosos azules y todo lo demás. La típica camiseta de la Selección Colombia. Pasa muchísimo. ¿Y de dónde es el man? O el man es colombiano o tiene relación con algún colombiano o alguna cosa así. ¿Cómo lo sabe uno? Uno no tuvo que llegar hasta donde el man y preguntarle, hola, ¿tú eres colombiano? No, uno lo ve por su pinta, ¿no? Son formas de pronto de comunicar que no necesariamente implican palabras, ¿cierto? A veces... Profe. Dime. No, iba a decir también un ejemplo, no sé si cabía ahí también, de pronto cuando usamos eso de las cejas para saludar, que la gente lo alza, ¿tan? O para preguntar qué pasó con la nariz, hace el gesto ese. Sí, exacto. No sé si aplica exacto. también. ¿Sí? Sí, claro, claro. Cuando levantas las cejas para saludar y de repente, porque no quieres decir hola, ¿qué hubo? Tal, estás reemplazando un hola por una ceja. El movimiento de manito, a lo lejos, por ejemplo, te saludas con alguien a lo lejos, de pronto si lo tienes enfrente le dices, hey, ¿qué hubo? ¿Qué más? Ahí utilizas dos cosas. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Las palabras y el gesto. Pero de pronto si está muy lejos, no vas a gritar, hey, ¿qué hubo? ¿Qué más? Sino que simplemente mueves la manito. La ceja de pronto a una distancia, las cejas a una distancia un poco más cercana que te pueda ver, porque de pronto si están a metro es difícil, ¿no? Eso es bien común. Me llama la atención mucho un mensaje que puso una antigua profesora mía en Facebook hace como 6 meses, que era que se sentía un poco incómoda porque desde la pandemia, por el uso del tapabocas, no podía sonreírle a la gente, que era su manera de saludar. A veces no queremos saludar a todo el mundo y decirle hola, sino que le sonreímos sonriendo, ¿no? Y ella decía que se sentía muy incómoda porque sentía que la gente la estaba viendo de forma grosera porque creían que ella no los estaba saludando, pero ella sonreía, pero no caía en cuenta de que la sonrisa no se veía. Fue interesante porque alguien le comentó, a mí me pasa lo mismo, pero intento sonreír con los ojos. O sea, como que los abres y mueves un poco las cejas para sonreír con los ojos y que la persona se dé cuenta. Yo lo he practicado, a veces se me olvida, pero son maneras sin utilizar palabras. ¿Sí? Entonces, no siempre necesitamos las palabras. Ya eso nos da una división. Podemos usar para comunicarnos lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Algo muy cierto que podemos tener en cuenta ahora es que quizá el lenguaje verbal no verbal es más universal. De pronto un saludo, uno puede hacer así en los Estados Unidos, así uno no habla inglés y la persona le entiende.
De pronto el no verbal es más universal, pero a veces con el verbal logramos decir mucho más. ¿Sí? O sea, ¿cómo le dices tú a una persona, qué sé yo, no sé, acaban de matar tu perrito, una moto acaba de matar tu perrito? ¿Cómo se lo dices sin usar palabras? Difícil. Pero hay otras cosas que pueden ser más fáciles, como, qué sé yo, no sé, tengo miedo, lo puedes decir con un gesto, hola, ¿cómo estás? O no sé, hay muchas cosas. O como estoy triste, lo puedes decir con gestos. Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Sí? ¿Dudas hasta dónde voy? No, señor. Bueno. Bueno, aquí dice no, que quizás sea la herramienta más común y la más fácil de usar. Sí, el lenguaje es más fácil cuando las cosas las dices verbalmente, aunque no es la única manera de comunicarnos. Dicho todo eso, nos vamos un poco a lo que son las funciones del lenguaje. Y ahí nos metemos hasta ahora y bien tarde a la primera pregunta de las que dejé en Proyecto E. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje según nuestro querido amigo Buehler? Un señor muy chévere, muy buena gente él. Profe, son símbolos, síntomas y señales. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, profe, dice que los símbolos hacen la posible representación mental de las cosas y fenómenos. Es decir, en los ejemplos que usted estaba poniendo, vendría siendo como la mesa, la señal de tránsito de cruzar hacia la derecha, vendría siendo eso. Los síntomas, dice que le facilita al ser humano proyectarse, expresarse y crear desde la interioridad. Yo aquí lo pienso es cuando el ejemplo que usted ponía, cuando como decía la persona que tenía dolor de barriga o algo así. Okay, sí. Y está la señal que le permite interactuar con los demás y producir y compartir la cultura. Esto ya lo entiendo en lo último, cuando usted hacía el ejemplo de que la persona no entendía un idioma y la forma de comunicarse era por señas. Okay. Y bueno, más adelante decía que todas esas funciones equivalen a los signos del lenguaje, como usted lo estaba diciendo al principio de la clase, que comenzó como signos del lenguaje y comenzó a desarrollar todo lo que estábamos diciendo. Vale, muy bien. En efecto, sí, te escucho un poco chueco, no sé qué pasa, no creo que sea la señal porque está siempre la señal, de pronto salgo del micrófono, pero sí, lo que estabas diciendo sí es cierto. Para Buehler, el lenguaje, nuestro querido y adorado amigo Buehler, súper buena gente él, hay tres funciones del lenguaje. Primero, nos permite comunicar la materialidad, comunicar las cosas, decir qué pasa, ¿no? Segundo, eso es un símbolo, eso lo convierte en símbolo. Pero ese término, lo que pasa es que el término está bien que lo haya dicho Buehler y está bien bonito, pero es que luego vamos a utilizar esa palabra para otra cosa. Entonces, pero vamos a tenerlo por ahí en el momento. Otra definición de símbolo, además de una que vamos a conocer en 2 clases, si no estoy mal. Entonces, el lenguaje nos permite, en efecto, comunicar la realidad, lo que vemos. Es síntoma porque nos facilita expresar lo que sentimos. No solamente desde el punto de vista de lo que sentimos físicamente, como en el caso del dolor del estómago, sino también emocionalmente. También podemos expresar emocionalmente lo que sentimos, ¿no? Es un síntoma. El lenguaje nos permite presentar nuestros síntomas. Síntomas de dolor o síntomas de emocionales, lo que pensamos, incluso nuestras opiniones también harían parte de ese síntoma, ¿no? Porque puede ser lo que sentimos físicamente, lo que sentimos emocionalmente, lo que pensamos, hacen parte de esa función del lenguaje. Ya lo hemos dicho un poco con lo que había dicho antes, nos permite de pronto un poco representar al mundo, por eso es símbolo, nos permite expresar emociones, sentimientos, pensamientos, eso es síntoma, y señal porque nos permite interactuar en efecto con los demás, conocernos entre todos y poder compartir la cultura. Porque en el ejemplo que estaba citándonos de nuevo José David, ahí se comparte la cultura, pero también podemos compartir la cultura entre nosotros mismos. Cuando yo me encuentro con una persona en la calle y le digo, hey, cole, ¿qué? Obviamente yo me puedo dirigir a él de esa manera porque compartimos la cultura. En un país diferente, ya yo tengo que mirar si puedo hacer eso o no puedo hacer eso. Hay un caso que yo creo que les comenté bien interesante de una cosa que viví en Puerto Rico con un cachaco que le gustaba mucho una frase costeña. Eso se los comenté en algún momento dado, ¿no? O sería otro semestre, en otro momento de mi vida, en otra vida, ¿no? Resulta
que nosotros tenemos una, bueno, me van a disculpar, lo siento, cierren piernas, pero ajá, para que la historia tenga sentido tengo que contarla como es. Nosotros utilizamos como costeños, utilizamos mucho la palabra mondá, ¿sí? Y yo no la uso mucho, de hecho me cuesta decirla. Y una expresión muy común aquí es cara. No me hagan reír, por favor, es cara, porque me da pena realmente decirlo, es cara de mondá, ¿no? Es muy común. Entonces me acuerdo que yo estaba en Puerto Rico y allá conocí un cachaco. Y el cachaco me ha dicho, oiga, usted que es de la costa, usted que es barranquillero, ¿cómo es que dicen allá y qué cara de yo no sé qué cosa? Y yo me he quedado como, no, pinche pregunta que no me gusta. Y yo como que, yo aclaré, no sé quién me acaba de decir que su mamá escuchó, pero yo aclaré, profe, los ojos cuando digo esa palabra. Lo siento, Marta, aclaré que era una palabra grosera. Estoy tratando de explicar un ejemplo cultural. Tú aclárale que no es mi léxico. Gracias. El tipo dice, ¿cómo es que dicen los costeños? Y yo me quedé como, a mí no me gusta decir eso. Y yo le he dicho, pero ¿cómo? Sí, ustedes dicen cara de yo no sé qué cosa. ¿Cómo es que es? Y yo le he dicho, bueno, allá se dice cara de mondá. Sí, lo he dicho. Y es como, ja, 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 la risa. Sí, eso, no me acordaba. Ta, ta. Bueno, muy bien. Hasta ahí el cuento está perfecto. El verdadero problema se forma, o por lo menos mi verdadera incomodidad se forma en cuando estamos de pronto en un sitio, qué sé yo, bebiendo. Allá como que habían ciertos bares y uno se encontraba en esos bares, entonces era como una calle llena de gente y de repente el tipo podía estar a 10 metros de mí y me decía, ¡hey, cara de mondá! Y, o sea, te quedas tú como que, güey, bájale, o sea, cálmate, no grites eso. Los puertorriqueños no conocen la palabra, no saben lo que significa, entonces él no le veía problema, para él era súper divertido decirlo, a mí sí me incomodaba, pero ahí hay un asunto cultural. Él estaba utilizando una expresión de mi cultura para comunicarse conmigo culturalmente y abusaba de alguna manera un poco del contexto donde nadie sabía qué significaba para expresarlo libremente. Él sabía, cuando él me preguntó la primera vez cómo se decía, él sabía a dónde iba, qué le iba a decir yo. Solo era un tipo de juego, un juego de pronto un poco basado en la manera en la que nos comunicamos culturalmente. Él sabía que me podía decir eso a mí, pero sabía que no se lo podía decir quizá a otra persona. Ahí el lenguaje está actuando como una señal. Y está claro, y nosotros utilizamos expresiones dependiendo de nuestra cultura y también de la gente que está a nuestro alrededor. La mamá de Marta abrió los ojos justamente porque ella no se espera que un término de esos aparezca en una clase. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea, que las jergas que se utilizan en las diferentes regiones o incluso ciudades son señales, considera señales. Desde el punto de vista de Buehler. Eso pasa bastante aquí ahora con lo de los venezolanos, que uno empieza a decir, bueno, yo no, pero sí he escuchado que dicen, ellos dicen como coño tu madre, algo así. Okay, Eso allá sí. es una vulgaridad, entonces aquí eso todo el mundo lo empieza a reverir como que si eso no fuera algo normal. Exacto, pero ese es un tipo de apropiación cultural, entre otras cosas, y no le ven la dimensión porque no tienen el carácter cultural. Antes de, dame un segundo para responderle a José David. Es una señal desde el punto de vista de Buehler. Lo que pasa es que en semiótica el término señal puede tener otro significado, pero desde el punto de vista de Buehler, esa es la función señalativa o la señal del lenguaje. Desde Buehler. De ahí para adelante hay que mirar a ver. Profe, ahorita que estaba comentando eso, me acaba de acordar un cuento que me echó un primo que se fue para Medellín y él allá le decían, entonces cuando lo llamaban así, le decían, oye, como burra. Y él se ofendía y le decía, entonces como era costeño, la gente como que creía que todos los costeños eran como burra. Pero en realidad, como usted dice, la cultura, entonces aquí en lo que es costeño hay demasiada cultura, por ejemplo. La expresión come burra se escucha más en las veredas, en los pueblecitos pequeños, en el campo. Bueno, ahí lo dijeron en Turbaco. Entonces era algo que él explicaba y decía, es que yo vengo de la ciudad, en la ciudad ese léxico no se escucha. Entonces, claro, él se sentía ofendido cuando le decían así. Entonces generalizaban a los costeños. Claro, y el problema ahí, más allá de que él comiera o no comiera, era la expresión, pero el problema ahí verdaderamente es de cuando utilizamos expresiones de otras culturas. O sea,
Realmente eso no es que esté mal, pero cada expresión tiene valor dentro de su cultura. Entonces, para él, de pronto, en su medio, eso no le sonaba bien porque no era algo a lo que se dedicara, a diferencia, quizá por ahí están diciendo que en Turbaco, de pronto en Turbaco decir mamaburra si es una cosa que se lo dicen entre amigos, así sea mentira. Pero no para él que de pronto iba de otra cultura, ¿no? Ahí hay un problema, en efecto, de cómo nos apropiamos de la cultura de los demás. ¿Alguien más iba a hablar? Creo que una chica, no sé cuál, iba a decirme algo antes de Dairo. ¿Nadie? Irrumpiendo áreas como las venezolanas. Profe, usted a veces habla como mexicano. No sé. Se apropió de la cultura. No. Que se te pegue un dialecto no es apropiarse de la cultura, siempre que sepas cómo estás utilizando el término. No está mal coger cosas de otra cultura, el problema es que sepas dónde utilizas el término. Eso es lo diferente del caso de Dairo, por ejemplo, ok, que esta gente aprenda el término mamaburra no está mal, el problema es que úsalo realmente cuando venga al lugar. A menos de que lo tengas como broma, pero si te das cuenta que a la persona no le parece o que no se relaciona con ella, hay que sacarlo. Igualmente que el término, pues, el del cachaco en Puerto Rico, ¿no? Si él me lo hubiera dicho en privado, de pronto yo me hubiera reído y le hubiese dicho, hey, bájale. Pero hasta ahí, pero ya que me lo grita en la calle, tampoco era que yo me enojara, pero sí se me hacía muy raro, ¿no? Ese es el verdadero problema. Entonces, esas son las funciones del lenguaje, según nuestro querido amigo Buehler. Pero antes de pasar a Buehler, antes de dejar a Buehler, yo quiero que toquemos a otro señor que también me cae muy bien, que yo estimo mucho y le tengo mucho cariño, que es el señor Roman Jakobson. Super Roman Jakobson, a quien le debemos tanto en la lingüística. Para Jakobson, el lenguaje sí tiene esas funciones, pero no solo, ya se dañó esta, no me creo. Pero no solamente tiene esas, sino que tiene más. Para Jakobson, el lenguaje tiene una función emotiva, es decir, me permite hablar a mí, de lo que yo siento, de cómo me siento y de cómo vivo, de qué me pasa, de cómo pienso. Eso se parece un poco a lo que Buehler llama síntoma. Esto me permite escribir, yo podría escribir, pero no sé por qué está fallando. Eso se parece un poco a lo que Buehler llama síntoma, ¿no? Eso sería un poco lo que Jakobson llama emotiva, función emotiva, ¿sí? Pero Jakobson nos dice que el lenguaje también nos permite hablar de ti, hablar de tú, es decir, llamarte, decirte, Marta, responde a la siguiente pregunta. Marta, tú no vas a ir a esa fiesta hoy. Me permite dirigirme a ti. Marta, tú sí eres grosera y mentirosa. Me permite dirigirme a la otra persona. Eso se llama función apelativa, ¿no? O conativa, pero vamos a llegarnos con apelativa. Vamos a quedarnos con apelativa. Apelar a la otra persona. El lenguaje no solamente me permite hablar de mí, sino que también me permite hablar de ti, ¿sí? Decir cosas de ti, de cómo te sientes. Tú eres una persona así, X. Esto pasa a describir la realidad. Eso es lo que Buehler llamó símbolo, ¿sí? Esa es la función referencial de Jakobson, ¿sí? El lenguaje también nos permite tratar de decir las cosas lo mejor posible. Bueno, vamos a decir lo mejor, sino lo más apropiado posible. Profesor, ¿puedes repetir lo anterior? Dame un segundo y escribo y ya enseguida lo digo. Las cosas lo más apropiado posible. Me voy con lo de arriba. Al principio, el lenguaje me permite hablar de mí, eso se llama función emotiva. Todas se llaman función. Eso se parece a lo que Buehler llamó síntoma. Hablar de ti, de cómo te sientes, de qué te parecen las cosas, cómo vives, cómo vives por dentro, todo ese tipo de cosas. Me permite hablar también de ti, del tú, hablar del tú, hablar de cómo es la otra persona que está frente a mí. No hablar de una persona lejos, no, sino hablar de la persona que está frente a mí. Si alguien me está contando y me está diciendo, yo tengo un problema, mi esposo o mi esposa me manipula y me hace esto y lo otro y yo me dejo, porque yo soy una persona que no tiene capacidad de ser independiente. Esa persona está usando su función emotiva, está hablando de ella, ¿no? Y si yo le respondo y le digo,
es que tú siempre has sido inmaduro o inmadura. Tú no eres capaz de tomar una decisión. Tú todo está sometido a lo que tu pareja te diga. Tú tienes que aprender a valorarte. Ahí yo estoy haciendo la función apelativa, es decir, estoy hablando de ti. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. De hecho, no me estoy mencionando a mí para nada. ¿Sí? Eso también el lenguaje nos permite no solo hablar de mí, de uno, sino de hablar del interlocutor. ¿Sí está claro ahora? En la referencial, en la función referencial, eso se parece a lo que Müller llama símbolo, que es decir, nos permite representar las cosas, nos permite hablar de las cosas, nos permite hablar de lo que está en el contexto, dar información. En Colombia llegaron ayer o antes de ayer 50.000 vacunas para el coronavirus. Eso es función referencial, dar información, hablar de las cosas. Ahí no estoy hablando ni de mí ni de ti, estoy hablando de otras cosas. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí voy claro? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, en la función poética, ahí no vamos, eso no es poesía, sino ahí ya vamos a mirar, no tanto, aquí arriba es el contenido. El qué se dice. Y en la función poética es el cómo se dice, tratar de decir las cosas lo más apropiado posible. Cómo se dice. Eso también lo podemos hacer con el lenguaje. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tienen un amigo y el amigo se lo llevó una moto por delante y quedó tirado en la calle lleno de sangre, ¿no? Y se murió. Y ustedes saben que está muerto. Ustedes tienen dos maneras de dar la noticia. Una es llegar a la casa de la mamá y decirle, señora Miriam, acaba de ocurrir algo grave. Por favor, siéntese. Quiero que se lo tome con mucha calma, quiero que se lo tome con mucha tranquilidad, porque lo que yo tengo que decirle es fuerte. La señora se va asustando, pero en el fondo se va preparando, ¿no? Uno se lo puede decir de esa manera, o uno puede llegar y gritarle y decirle, imagínese, señora Miriam, que por ahí le mataron a su hijo, se lo llevó una moto por delante y le arrancó la cabeza. ¿Cuál es más apropiado? Pero ya con esas palabritas que usted le dio al principio, ya se va imaginando lo que está sucediendo. Claro, pero es menos impactante porque la vas preparando. También es una cuestión de ser correcto, ¿no? De ser respetuoso. O sea, se le acaba de morir el hijo, se lo mató una moto. O sea, ¿cómo vas a llegar burlándote? Imagínate, doña Miriam, por ahí a su hijo le arrancó la cabeza una moto. Allá está tirado el pobre, todo dando sangre, ya ha hecho nada. ¿Cómo le van a hablar de esa manera a la pobre señora? O sea, es irrespetuoso, no es apropiado. ¿Sí me comprenden lo que estoy diciendo? Entonces, el lenguaje no solamente nos permite transmitir un contenido. Si se dan cuenta, en los dos mensajes yo estoy diciendo lo mismo, que al muchacho se lo llevó una moto y lo mató. Pero hay uno dicho de una forma apropiada y hay otro no dicho de tanta apropiada. Es igual al trato, ¿no? Daimer se puede tratar con Juan porque son panas de una manera muy chabacana, muy chévere, muy chéveronga y toda la cosa, pero de pronto si ya van a hablar con, qué sé yo, con Cledis, con Lucy, ya tienen que cambiar el mensaje. ¿Sí? La manera en la que lo dicen. Uno tiene que ver, la parte referencial tiene que ver con cómo decimos, qué decimos, y la poética, cómo decimos las cosas. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Puede poner Ninguna. la diapositiva, por favor? O todas las del mundo, porque la verdad me preocupa cuando no responden. Entonces, ya nuestro amigo Müller no hablaba de la función poética, a él eso no le importaba. Emotiva, hablar de uno mismo. Uno, con el lenguaje uno puede hablar de uno mismo. Apelativa, hablar del otro, hablar de la persona que está enfrente de ti, del tú, del interlocutor. Referencial, hablar de las cosas, dar información. Poética, ya no es tanto hablar de alguien o de algo, sino que ya uno con el lenguaje, uno mira y uno piensa cómo debe decir uno las cosas, cómo es mejor decirlas. A veces hay cosas que uno se las puede decir igual a todo el mundo, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si ustedes están en su casa y su hermano va para la nevera, ustedes le pueden decir, hey Luis, tráeme agua. Ok,
Pero de repente, si están en la oficina de alguien y quieren agua, no le van a decir, hey, tráeme agua, no, sino que le dicen, usted me podría hacer el favor de regalarme un poquito de agua, es que ando como con sed, ¿sí? Están diciendo lo mismo, están pidiendo lo mismo, pero lo están diciendo de diferente manera. Esas dos maneras de decirlo tienen que ver con la función poética, que no tiene que ver necesariamente con poesía. A veces sí, pero no siempre. ¿Sí está claro? Eso dependería del contexto, es decir, si estás en algo formal e informal, porque en lo formal, cuando te estás dirigiendo a una persona con respeto o una persona que no conoce, y en la informalidad una persona que es más allegada a ti. Sí, exacto. De hecho, por el hecho de tener que ver con el contexto, se parece un poco a la señal de Buehler, pero no completamente. Pero sí, tiene que ver un poco con el carácter señalativo de Buehler. Hay una función que yo preferiría que no tocáramos, que se llama metalingüística, igual no es tan relevante para la clase, pero tiene que ver cuando uno con el lenguaje habla del lenguaje, es hablar del lenguaje a través del lenguaje. Esto que estoy haciendo yo de hablar del lenguaje, ¿quién me lo permite? El lenguaje. Yo puedo hablar del lenguaje a través del lenguaje. Pero eso preferiblemente no lo toquemos. La menciono porque hace parte de las funciones de Jacobson, pero va a confundirlo si realmente no viene mucho al lugar, ¿no? Y la última es la fática, la que nos permite establecer el contacto. Es decir, aquí no voy a hablar de ti ni de mí, pero yo, con mi lenguaje, te llamo, ¿sí? Yo con mi lenguaje te llamo. ¿Cómo así, bro? ¿Cómo así? Joycer, ¿tú puedes explicarle a Marta lo que acabo de decir? José David, parece que Joycer no está. José David, ¿tú puedes explicarle a Marta lo que yo acabo de decir? Sí, profe, por ejemplo, si te lo voy a Bueno, llamar ya, silencio. en un- ¿Cómo saben ustedes, cómo supo José David que era él el que tenía que responder? Por el nombre. Exacto. Esa es la función fática, cómo llamamos a las personas para que nos presten atención. O sea, el lenguaje nos permite llamar a las personas no para hablar de ellas, sino para que nos presten atención. A veces no decimos el nombre José David, sino que decimos, oye, dime la hora, porque es una persona que tenemos al lado. O podemos decir, mira tú, tal cosa, ¿sí? Es una persona que tenemos al lado. O, por ejemplo, imagínense que están todos reunidos en el patio este de la Univac ahí, en nuestra fiesta post-pandemia. Ya nos vacunaron a todos, ya no hay COVID, está todo el mundo rumbeando y de repente viene Lucy y habla por un micrófono y dice, los estudiantes de tercer semestre, tengo entendido que no se han matriculado, por favor acérquense, de cuarto semestre. ¿Con quién está hablando ella? Con nosotros. Claro. ¿Y cómo lo saben? Porque a través del lenguaje los llamó. ¿Sí? Por ejemplo, si Marta está en su casa y de repente está peleándose con la hermana porque la hermana se le puso la blusita nueva que Marta había comprado y se la rompió. Marta, ¿con quién se queja? Con la mamá. Entonces viene y dice, mami, mira lo que hizo no sé quiéncita. ¿A quién le está poniendo la queja? A la mamá. De pronto el papá puede estar al lado y el papá se hace el loco y dice, uy, esto no es conmigo porque a mí no me llamaron. ¿Cómo sabe el papá que no lo llamaron? Porque Marta utilizó la función fática y se dirigió al papá. Es decir, el lenguaje también nos permite llamar la atención de quien queremos hablar, ¿sí? Decirle su nombre, decirle oye, decirle mira tú, ¿sí? Eso se puede, ¿no? También puede ser por señas, por señales. Claro, el lenguaje también implica una función fática, lo que pasa es que ahora estamos hablando de lenguaje verbal, pero claro que sí, José David. Yo te puedo tocar el hombro y te puedo decir, mira, me haces el favor y me das permiso o algo así, si no te conozco, o en presencial, te puedo tocar el hombro, hacerte señas, qué sé yo, llegué a la universidad, no quiero que me vean, tú eres el primero, porque quiero darle una sorpresa a todos, pero necesito ayuda de alguien, te veo y te llamo, definitivamente es a ti para que me ayudes con los paquetes y lo que sea. Sí, porque claro que esa era la respuesta que yo iba a dar. Ok, bueno, sí se puede con señas. Obviamente señas ya no sería lenguaje verbal, ¿no? Pero sí se puede con señas. ¿Dudas hasta aquí? Pero para que dijo eso, ¿qué Dime. pasa con el lenguaje de los sordomudos? Que sí, pues es de alguna manera como el lenguaje escrito, tienen palabras, verbos, conjugaciones. Todo lo que hemos dicho, porque hasta ahora hemos estado hablando más que todo del lenguaje verbal, todo aplica con ellos, todo. Porque tú mismo lo has dicho, porque tiene toda la estructura de un lenguaje
verbal. Quizá los textos no han terminado de entender que los lenguajes de sordomudos entran ahí, pero en efecto ellos pueden considerarse un lenguaje verbal. Las lenguas de sordomudos son lenguas, y hay estudios lingüísticos y hay descripciones, todos como una lengua, claro que se puede. También un sordomudo podría hablar de sí mismo a través de sus lenguas, con señas, te va hablando de cómo se siente, puede hablarte de ti, puede decirte tú, Ricardo, eres tal cosa, puede hablar de cosas, contarte cosas que le pasaron, puede fijarse en cómo los dices, porque algunos, ¿cómo decirlo?, afirman los gestos o hacen gestos más fuertes como para llamarte. Eso lo he visto mucho en una amiga que tengo, que de pronto cuando quiere ser insistente, marca más el gesto. Esas son maneras de marcar la entonación ahí. Y en efecto también pueden llamar a otra persona con señas comunes o con señas que ellos tengan o diciendo el nombre a través de sus símbolos. Claro, todo eso es aplicable a las lenguas de sordomudos. Es decir, tenemos lenguas naturales como las que hablamos nosotros y tenemos lenguas de sordomudos y todas caben dentro del mismo saco. Ya las señales de tránsito, los símbolos patrios, ya sí no caben ahí. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, pero no de lo que acabo de hablar, sino de lo de los signos del lenguaje, donde era lo del síntoma, y eso no lo entendí muy bien. Ok, bueno, para la próxima voy a dejar un conjunto de preguntas que son estas, pero eso tiene que ver con la siguiente lectura, aunque nos quedaron un par de preguntitas pendientes por ahí pendientes que hay que señalar. ¿Qué tiene que ver con repíteme tu pregunta, lo de los signos, lo que estaba diciendo aquí, que el lenguaje son signos? ¿Marta? Ella dice que no entiende lo de los síntomas. Ah, en Buehler, síntomas. Síntoma es un nombre. Síntoma es solo el nombre que Buehler le puso. Quizás no es el nombre más apropiado, pero lo que Buehler quiere decirte cuando habla de funciones del lenguaje y dice que el lenguaje también es un síntoma, él quiere decirnos que nosotros con el lenguaje podemos hablar de uno mismo, ¿no? De cómo te sientes, de cómo piensas, de todo lo demás. Lo llamó síntoma porque se supone que tú estás hablando de cómo te sientes y los síntomas se relacionan con sentir. Por ejemplo, tus síntomas de coronavirus son fiebre, son tos, por eso él lo llama síntoma. Pero así como lo llamó síntoma, él lo pudo haber llamado de otras mil y una maneras. Pero básicamente, para Buehler, ya hablamos de Jacobson, para Jacobson son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 funciones, para Buehler nada más son 3, que es que podemos hablar de las cosas del mundo, dar información, eso es símbolo, podemos hablar de nosotros mismos, eso es síntoma, y podemos transmitir e interactuar con nuestra cultura, eso es señal. No sé si ahora quedó un poco más claro. Sí, está también, o sea, se parecen a las funciones del señor que está bajito. De Jacobson. Ajá. Sí, se parecen porque Jacobson de alguna manera toma un poco de Buehler, eso ya es historia de la lingüística, y lo modifica y lo hace mejor. Pero claro, sí se parecen, hay cosas que se parecen. Jacobson le mete otras cositas, ¿no? Que de pronto en Buehler no hayan sido tan tenidas en cuenta. Y después de Jacobson vinieron otros y también cambiaron, y todo el mundo cambió, pero con Jacobson está bien. ¿Sí? Nos quedan pendientes entonces unas preguntitas en el tintero y les dejo las preguntas para la próxima clase. Avanzar. Pensé llegar por lo menos hasta la definición de semiótica, pero nos quedamos hasta aquí. Por lo menos ya tenemos ¿Todas estas posturas salen en el examen? Las que yo les dé, sí. Si yo pregunto por Buehler, Buehler. Si pregunto por Jacobson, Jacobson. De ahí para adelante, no. Okidoki. Profe, me hace un favor. Dime, ¿cuál iba a hablar? Oye, ya la clase se acabó. Profe, coloque por favor de nuevo la presentación en Word, por favor. Ya me puedo ir entonces. Sí, chao, cielo. Gracias. Profe, las preguntas usted las pone en proyecto E. ¿La qué? Las preguntas para la próxima clase. Sí, claro. Ok. ¿Te puedes subir el PowerPoint? Sí, aunque el PowerPoint no tiene mucha información, Juan. ¿A qué hora nos vemos en la siguiente clase? 8 de la noche. Cada minuto que se estén robando y reteniendo aquí se lo están robando ustedes porque yo ya comí, ya fui al baño, ya hice todo. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Yo me voy a quedar aquí en lo de copiar la diapositiva, pero ya aprendí. Profe, yo tengo una pregunta. Por favor, ¿puede hacer como el semestre pasado de montar esta y la anterior clase en YouTube, por favor? Claro, yo la voy a montar, lo que pasa es que estaba tareado, pero sí la voy a montar, no te preocupes.
para que nos avise, para echarle otra vista ya a la clase de deporte. Bueno, Entonces, ¿a qué hora entramos en este proyecto, profe, ahorita? 8 de la noche, sí. Listo, gracias, profe. Bueno.